Red Bull, la escudería que dominó la Fórmula 1 durante gran parte de la última década, vive hoy los momentos más críticos de su historia. Lo que parecía una máquina imbatible que arrasaba con títulos y podios, hoy se enfrenta a una serie de problemas internos y un rendimiento que está lejos de aquel nivel dominante. La temporada 2025 dejó claro que la era de los Red Bull, como el equipo vencer, puede estar llegando a su fin, al menos en el corto plazo, y eso ha generado una gran incertidumbre tanto dentro como fuera del paddock. El inicio del año fue un shock para los fanáticos y expertos. La escudería, que contaba con Max Verstappen, uno de los pilotos más talentosos y ganadores de esta generación, se vio desplazada en la pretemporada y las primeras carreras por equipos como McLaren y Ferrari. El nuevo monoplaza, el RB21, mostró problemas de equilibrio y estabilidad, especialmente en curvas rápidas y en gestión de neumáticos. En Bahrein, uno de los primeros grandes premios, Max quedó a más de medio minuto del ganador, margen inusual para un piloto y equipo acostumbrado a dominar. Esto encendió las alarmas y generó dudas sobre la capacidad de los Red Bull para mantener el nivel de años anteriores. Pero lo más preocupante no fue solo el desempeño técnico, sino las señales de desmoronamiento interno. Durante años, Red Bull contó con una estructura sólida liderada por Christian Horner, un director de equipo con mano firme, y Adrian Newey, el legendario diseñador que definió el estilo aerodinámico y la excelencia técnica del equipo. Sin embargo, en 2025, estas figuras emblemáticas empezaron a abandonar la estructura. Newey se fue a Aston Martin, un golpe duro para Red Bull, pues su talento en diseño siempre fue uno de sus grandes activos. Por otro lado, Jonathan Whitley, director deportivo, también dejó la escudería, yéndose a Sauber. Estos movimientos sacudieron los cimientos del equipo. La situación se agravó con el despido fulminante de Christian Horner tras más de 2 décadas al mando. Su salida fue abrupta y marcó el fin de una era. Horner fue despojado de sus funciones tras el Gran Premio de Gran Bretaña, en un movimiento que sorprendió a muchos. Aunque oficialmente se habló de una evolución en el liderazgo, los rumores apuntaron a un choque interno entre Horner, Helmut Marko y la familia Verstappen. Según informes, la gestión del equipo se había tornado insostenible, con disputas y falta de comunicación. Se mencionaron episodios de tensión extrema, e incluso se habla de una verdadera guerra civil dentro del equipo, donde se buscaba culpar a Horner por el bajo rendimiento y los conflictos. Laurent Mekies, quien había dirigido hasta entonces el equipo filial Racing Bulls, fue el encargado de tomar las riendas como nuevo CEO y director del equipo principal. Su llegada fue vista como una apuesta a la calma y a la reconstrucción. Mekies tiene un perfil más técnico y conciliador. Su desafío será restaurar la armonía en un equipo golpeado por la salida de grandes figuras y por la presión que genera una temporada mediocre. Diversas voces en el paddock, incluyendo a rivales como Zak Brown, jefe de McLaren, afirmaron que la Fórmula 1 estaba mejor sin Horner, pues su estilo había generado conflictos y un ambiente demasiado tenso. Otros, como Bernie Ecclestone, reconocieron la importancia de Horner, pero coincidieron en que el cambio era necesario para evolucionar. En medio de este caos, Max Verstappen sigue siendo el faro del equipo. A pesar de la caída en el rendimiento, Verstappen renovó su contrato hasta 2028, un voto de confianza que mantiene a Red Bull con la esperanza de volver a la cima. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el contrato incluye cláusulas de rendimiento muy estrictas, y que si el equipo no muestra mejoría significativa, el múltiple campeón podría activar una salida anticipada. El futuro de Verstappen en Red Bull, por lo tanto, no está garantizado, y dependerá mucho de la capacidad del nuevo liderazgo para revertir la situación. El reglamento, que entrará en vigor en 2026, que introduce motores híbridos y mayor sostenibilidad, es otro punto de inflexión para Red Bull. La alianza con Ford para desarrollar los nuevos propulsores genera expectativas, pero también incertidumbres. La transición a esta nueva era técnica puede ser la oportunidad perfecta para que Red Bull se reinvente, o por el contrario, se quede rezagado si no consigue adaptarse rápidamente. Además del contexto técnico, la crisis en Red Bull afecta al equipo en lo emocional y en la dinámica interna. Se habla de una cultura de trabajo desgastada, con la salida de personal clave que se traduce en pérdida de conocimiento y de cohesión. La presión mediática y la competencia feroz hacen que cada error sea amplificado. El equipo ya no se siente invencible, y eso se nota en la comunicación pública, en la estrategia en carrera y en las decisiones que se toman. Bueno, gente, hacemos una pequeña pausa en el video. Esperamos que lo estés disfrutando. De ser así, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentar. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y traerles más contenido como este. Ahora sí, seguimos con el video.
El rendimiento del equipo en pista es un reflejo de estas tensiones. A lo largo de la temporada, Red Bull ha perdido posiciones y puntos importantes frente a sus rivales directos. Pilotos como Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, y Charles Leclerc en Ferrari, han capitalizado las debilidades del RB21. La batalla por el podio y los puntos del campeonato de constructores se ha vuelto una lucha más reñida y menos predecible. Si bien Verstappen ha logrado mantener cierta competitividad y hasta ganar un par de grandes premios, su tercer lugar en el Mundial y la diferencia con los líderes son evidencias de que Red Bull está en un periodo de reconstrucción forzosa. En contraste, el auge de McLaren como equipo sólido y competitivo marca un cambio en la jerarquía de la Fórmula 1. Las especulaciones sobre posibles fichajes y cambios para 2026 están a la orden del día. Se habla de que Red Bull buscará reforzar su equipo técnico con talentos externos para recuperar la innovación perdida. También se rumorea sobre la posible llegada de jóvenes promesas o de pilotos experimentados para revitalizar la escudería. El nombre de Pierre Gasly, ex Red Bull, se ha mencionado como opción para ocupar algún rol importante en la estructura. Sin embargo, nada está confirmado y el foco principal está puesto en estabilizar el equipo y preparar el proyecto para la próxima generación de coches. En definitiva, Red Bull enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia. El equipo que dominó con mano de hierro la Fórmula 1 debe ahora reinventarse, superar conflictos internos y adaptarse a un panorama técnico y competitivo cambiante. La temporada 2025 pasará a la historia como el año donde la hegemonía de Red Bull comenzó a tambalearse, pero también como el punto de inflexión que puede marcar el regreso de un gigante renovado. Queda claro que el futuro de Red Bull depende no solo de sus capacidades técnicas y de sus pilotos, sino de su habilidad para gestionar la transición, recomponer su cultura de equipo y encontrar un liderazgo que inspire confianza y resultados. La Fórmula 1 está lista para un nuevo capítulo, y Red Bull tendrá que demostrar si sigue siendo protagonista o si da paso a una nueva generación de equipos que disputarán la gloria. Este momento, aunque turbulento, es una oportunidad para el crecimiento y la evolución. La historia del deporte motor está llena de ejemplos donde los grandes equipos sufrieron crisis profundas para luego volver más fuertes. Red Bull tiene la experiencia, el talento y la infraestructura para hacerlo, pero el tiempo y la paciencia serán sus mejores aliados. En las próximas carreras y meses veremos si Red Bull logra revertir la situación, si Mekies y su equipo pueden devolver la confianza y el rendimiento, y si Verstappen decide continuar su legado en un equipo renovado. Por ahora, el mundo de la Fórmula 1 observa expectante el desenlace de esta historia, que promete ser una de las más interesantes y dramáticas de la temporada 2025. Si te gustó este análisis y querés estar siempre al día con las últimas noticias y polémicas de la Fórmula 1, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Red Bull podrá recuperarse o estamos viendo el fin de una era? Queremos saber qué pensás. Dale like si te pareció interesante y compartí este video con otros fanáticos para que juntos debatamos el futuro de la F1. Muchas gracias por el apoyo.